En mitad de la celebración de su cumpleaños, un magnate multimillonario, solitario y devorado por el trabajo, recibe una llamada del Hospital Universitario La Paz. «Señor, por favor, venga de inmediato. Sus hijas acaban de nacer». Él suelta una risa incrédula hasta que la enfermera susurra un nombre que jamás imaginó volver a escuchar. El cava burbujeaba en copas de cristal tallado, reflejando los destellos de una imponente lámpara de araña. Ricardo Alarcón contemplaba la escena desde lo alto de una escalinata de mármol, su traje impecable contrastando con la expresión ausente en sus ojos de un azul grisáceo. Abajo, cientos de invitados de etiqueta llenaban el salón principal de su mansión en Madrid, sus risas y conversaciones creando un murmullo constante que reverberaba en las paredes ornamentadas. Un camarero pasó a su lado, ofreciéndole una copa. Ricardo la tomó con un gesto mecánico, sus dedos rozando el oro de su reloj de pulsera, una edición limitada de Patek Philippe, regalo de su consejo de administración. Se llevó la copa a los labios, apenas registrando el sabor de un gramona de añada en su paladar. «Feliz cumpleaños, señor Alarcón», interrumpió una voz alegre sus pensamientos. Era Carmen, su asistente personal, resplandeciente en un vestido rojo. Los invitados preguntan cuándo dará su discurso. Ricardo asintió, su mirada barriendo el salón. Políticos, celebridades, titanes de la industria, todos reunidos para celebrar su 45 cumpleaños. Todos estaban allí, excepto alguien a quien de verdad le importara. Descendiendo las escaleras, Ricardo se movió entre la multitud con la gracia ensayada de un hombre acostumbrado a ser el centro de atención. Apretón de manos firmes, sonrisas de cortesía, palabras vacías de felicitación. Una danza social que conocía de memoria. «Ricardo, muchacho», retumbó la voz del senador Mendoza, su prominente barriga presionando contra un chaleco de seda. «Ese último acuerdo que cerraste en Asia, brillante. Debes estar nadando en dinero, ¿eh?» Ricardo forzó una sonrisa. «Solo otro día en la oficina, senador». Escabulléndose de la conversación, se encontró frente a un ventanal que daba a los jardines iluminados. Su reflejo le devolvió la mirada. Sienes plateadas, líneas alrededor de los ojos, el rostro de un hombre que lo tenía todo, y al mismo tiempo, nada. Una palmada en el codo lo trajo de vuelta al presente. Era una famosa modelo, su acompañante para la velada, organizada por su equipo de relaciones públicas. «Ricardo, cariño», ronroneó ella, «¿bailamos?» Él se volvió, notando las miradas envidiosas de otros hombres. La modelo era deslumbrante, sin duda, pero sus ojos verdes carecían de profundidad, su risa nunca llegaba a sus oídos. «Claro», respondió, guiándola a la pista de baile. Mientras se movían al son de la orquesta, Ricardo no pudo evitar fijarse en las parejas a su alrededor. Manos entrelazadas, miradas cómplices, sonrisas genuinas. Conexiones reales que parecían fuera de su alcance. La música terminó y Ricardo se excusó, dirigiéndose a la barra. El barman ya tenía preparado su brandy favorito, un Cardenal Mendoza. Ricardo lo cogió, viendo de nuevo su reflejo en el espejo tras la barra. Por un instante, vio más allá de la fachada del magnate de éxito. Vio al niño que soñaba con cambiar el mundo, al joven que juró que nunca se convertiría en su padre. Frío, distante, obsesionado con el trabajo. ¿En qué momento se había convertido en aquello que más temía? El tintineo de una cucharilla contra una copa de cava cortó el aire. Era la hora de su discurso. Ricardo caminó hacia el centro del salón, todos los ojos fijos en él. Se aclaró la garganta, se ajustó la corbata. Las palabras fluyeron automáticamente, un discurso bien ensayado sobre el éxito, la gratitud y una visión de futuro. Y es con gran orgullo que anuncio la expansión de Industrias Alarcón hacia... Su voz resonaba por el salón, pero sus ojos vagaban. Rostros sonrientes, expresiones de admiración, pero nadie que realmente lo conociera, nadie que se preocupara por el hombre más allá del imperio. Al concluir su discurso, Ricardo alzó su copa por otro año de logros. La multitud aplaudió, las copas tintinearon. Ricardo bebió, el brandy quemándole la garganta.
Por un breve instante, cerró los ojos y se permitió sentirlo todo: el vacío, la soledad, el anhelo de algo más. Cuando los abrió, su sonrisa había vuelto a su sitio. La fiesta continuó a su alrededor, una sinfonía de risas, música y conversaciones superficiales. Ricardo Alarcón, el magnate multimillonario, estaba en el centro de todo, pero nunca se había sentido tan solo. Mientras se preparaba para otra ronda de socialización, su teléfono vibró en el bolsillo. Ricardo lo ignoró. Después de todo, ¿qué noticia podría ser tan importante como para interrumpir la fiesta de cumpleaños del hombre que lo tenía todo? Poco sabía él que esa llamada perdida estaba a punto de cambiar su vida para siempre. El teléfono vibró de nuevo, con más insistencia. Irritado por la interrupción, Ricardo frunció el ceño. ¿Quién se atrevía a llamarle repetidamente en su cumpleaños? Se excusó de un grupo de inversores y se dirigió a un rincón más tranquilo del salón. Ricardo Alarcón, respondió, su tono frío y profesional. Señor Alarcón, la voz al otro lado sonaba urgente, femenina. Soy la enfermera María, del Hospital Universitario La Paz. Necesita venir de inmediato. Sus hijas acaban de nacer. El mundo pareció congelarse. Ricardo parpadeó, convencido de que había oído mal. «Perdón, ¿qué?», preguntó, una risa nerviosa escapándose de sus labios. «Creo que hay un error. Yo no tengo hijas». «Señor», insistió la enfermera, su voz ahora más suave, «no hay ningún error. Gemelas. Nacieron hace 20 minutos. La madre no sobrevivió al parto». Ricardo sintió que las piernas le flaqueaban. Se apoyó contra la pared más cercana, su corazón martilleando en su pecho. «Eso es imposible. Yo no». «¿Quién es la madre?». Hubo una pausa al otro lado. Luego, casi en un susurro, «Isabela». El nombre golpeó a Ricardo como un puñetazo en el estómago. Imágenes parpadearon en su mente. Un bar en Barcelona, unos hipnóticos ojos verdes, risas bajo sábanas de seda. «Isabela», repitió, su voz apenas un murmullo. La bulliciosa fiesta a su alrededor pareció desvanecerse. Ricardo estaba de vuelta en ese momento, 9 meses atrás. Flashback. El bar del Hotel Arts era un oasis de calma tras un día frenético de negociaciones. Ricardo se aflojó la corbata, pidiendo su brandy habitual. Fue entonces cuando la vio. Isabela. Cabello castaño cayendo en suaves ondas, ojos verdes que parecían contener universos enteros. Ella sonrió y Ricardo sintió que algo se agitaba en su interior, algo largamente dormido. Hablaron durante horas, sobre viajes, sueños, decepciones. Por primera vez en años, Ricardo se sintió vivo. Cuando sus labios se encontraron en el ascensor, fue como si el mundo explotara en color. La noche que siguió fue un torbellino de pasión, risas y promesas susurradas. Pero cuando el sol salió, ella se había ido. Ni número de teléfono, ni apellido. Solo una nota. «Gracias por hacerme creer de nuevo en la magia». Fin del flashback. «Señor Alarcón, ¿sigue ahí?». La voz de la enfermera lo trajo de vuelta al presente. Ricardo tragó saliva, su mente girando. «Sí, estaré allí lo antes posible». Colgó, sintiéndose mareado. Hijas, gemelas, Isabela, muerta. Las palabras danzaban en su mente, negándose a cobrar sentido. Moviéndose como en un sueño, Ricardo cruzó el salón. Los invitados lo saludaban, se alzaban copas en su honor, pero él apenas registraba nada. Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose en Carmen, su asistente. «Carmen», llamó, su voz ronca. «Tengo que irme. Ahora». Los ojos de ella se abrieron con preocupación. «Ricardo, ¿qué ha pasado? Estás pálido». Él negó con la cabeza, incapaz de explicarse. «Cancela todo. Diles que he tenido una emergencia familiar». Las cejas de Carmen se alzaron con sorpresa. Ricardo nunca mencionaba a la familia. Claro. Pero él ya se estaba alejando, ignorando las miradas confusas y los susurros que se extendían por la fiesta. En el vestíbulo, cerca de la entrada, Ricardo cogió su abrigo con manos temblorosas. Otro flashback lo golpeó. Flashback.
Isabela, envuelta en las sábanas, sus ojos brillando en la penumbra de la habitación. —¿Cuál es tu mayor miedo, Ricardo? —le preguntó, trazando dibujos en su pecho. Él dudó, luego respondió con una honestidad sorprendente. —Convertirme en mi padre. Frío, distante, anteponiendo el trabajo a todo y a todos. Ella lo miró profundamente, como si escrutara su alma. —Creo que tienes más corazón de lo que te das cuenta, Ricardo Alarcón. Fin del flashback. Ricardo parpadeó, volviendo a la realidad. Su chofer ya esperaba fuera de la mansión, alertado por Carmen. Mientras el coche aceleraba por las calles de la ciudad, Ricardo luchaba por ordenar sus pensamientos. ¿Cómo pudo Isabela ocultar el embarazo? ¿Por qué nunca lo había contactado? Y ahora se había ido. El peso de la responsabilidad se asentó sobre él. Hijas, tenía hijas, 2 bebés que, en cuestión de minutos, habían perdido a su madre y ganado un padre que ni siquiera sabía que existían. El miedo se mezclaba con una emoción que no podía nombrar. ¿Arrepentimiento? ¿Expectación? ¿O tal vez esperanza? Las luces del Hospital Universitario La Paz aparecieron delante. Ricardo respiró hondo, intentando prepararse para lo que le esperaba. Pero, ¿cómo podría alguien prepararse para un momento así? Al salir del coche, contempló el imponente edificio. En algún lugar de su interior, 2 vidas recién llegadas al mundo lo esperaban. 2 niñas que llevaban su sangre, su apellido, su legado. Con pasos vacilantes, Ricardo entró en el hospital. El olor antiséptico y las luces fluorescentes lo golpearon, tan diferentes del lujoso ambiente que acababa de dejar. Aquí, las reglas eran diferentes. Aquí, el dinero y el estatus significaban poco frente a los milagros y la fragilidad de la vida. En el mostrador de recepción se identificó, su voz temblando ligeramente. La recepcionista lo miró con una mezcla de reconocimiento y compasión. «Quinta planta, señor Alarcón. Ala de maternidad». En el ascensor, Ricardo se miró en el reflejo de las puertas metálicas. El hombre que le devolvía la mirada parecía un extraño. Ojos desorbitados, pelo revuelto, corbata torcida. ¿Dónde estaba ahora el poderoso CEO? Las puertas se abrieron y Ricardo salió. El pasillo parecía interminable. Cada paso lo acercaba a una realidad que, una hora antes, no sabía que existía. Una enfermera se le acercó con una mirada amable. «¿Señor Alarcón?» Él asintió, incapaz de hablar. «Por favor, acompáñeme», dijo ella con suavidad. Siguiéndola, el corazón de Ricardo latía con fuerza. El mundo a su alrededor se sentía irreal, como si pudiera despertar en cualquier momento y descubrir que todo era un extraño sueño. La enfermera se detuvo frente a un gran ventanal. Al otro lado había una sala con varias incubadoras. Ricardo se acercó, sus ojos recorriendo las diminutas cunas hasta que allí estaban. 2 pequeñas figuras, una al lado de la otra, tan diminutas, tan frágiles, tan perfectas. «Sus hijas, señor Alarcón», dijo la enfermera en voz baja. Ricardo apoyó la mano en el cristal como si pudiera atravesarlo. Una oleada de emoción se apoderó de él, algo que nunca antes había sentido. Era como si su corazón se expandiera, llenando espacios que no sabía que estaban vacíos. «Isabela», susurró, pensando en la mujer que dio su vida para traer a estas 2 criaturas al mundo. «Lo siento tanto. Yo cuidaré de ellas. Lo prometo». En ese momento, observando a sus hijas recién nacidas, Ricardo Alarcón supo que su vida nunca volvería a ser la misma. El vacío que había sentido en su fiesta de cumpleaños parecía ahora un recuerdo lejano. Un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. Un capítulo de desafíos, miedos y, esperaba, amor incondicional. Ricardo permaneció inmóvil frente al ventanal de la maternidad, sus ojos fijos en las 2 diminutas figuras al otro lado. El mundo a su alrededor pareció ralentizarse, los sonidos del hospital desvaneciéndose en un zumbido distante. «Señor Alarcón», la suave voz de la enfermera lo trajo de vuelta a la realidad. «El doctor querría hablar con usted». Asintió mecánicamente, incapaz de apartar la mirada de las gemelas.
Sus hijas. La palabra resonaba en su mente, a la vez extraña y profundamente impactante. El doctor Gómez, un hombre de mediana edad con ojos compasivos, lo esperaba en un pequeño despacho. Ricardo se sentó, sintiendo de repente las piernas débiles. «Señor Alarcón», comenzó el doctor, su tono suave pero serio, «antes de nada, enhorabuena. Sus hijas han nacido sanas, aunque un poco prematuras. Necesitarán permanecer en la UCI neonatal unas semanas, pero el pronóstico es excelente». Ricardo asintió, tratando de procesar la información. «¿E Isabela?», preguntó, su voz apenas un susurro. El doctor Gómez bajó la mirada. «Lo siento, señor Alarcón. Hicimos todo lo que pudimos, pero hubo complicaciones durante el parto. La señorita Cortés no sobrevivió». La noticia golpeó a Ricardo como una masa. Isabela, muerta. La mujer que apenas conocía, pero que había cambiado su vida en una noche, se había ido para siempre. «¿Cómo ocurrió?», preguntó Ricardo con la voz temblorosa. El doctor le explicó sobre una hemorragia posparto y otras complicaciones, pero las palabras apenas se registraron. En su lugar, destellos de la noche que pasaron juntos llenaron los pensamientos de Ricardo. Flashback. Isabela echando la cabeza hacia atrás, riendo por algo que él había dicho. El brillo en sus ojos cuando hablaba de sus sueños de viajar por el mundo. La suavidad de su piel bajo sus dedos. Fin del flashback. «Señor Alarcón». La voz del doctor Gómez lo sacó de su ensimismamiento. «Hay algunos asuntos que debemos discutir». Ricardo se enderezó en la silla, intentando recuperar la compostura. «Sí, por supuesto. Las niñas necesitarán cuidados en las próximas semanas y está el asunto de los certificados de nacimiento, la documentación». La realidad comenzó a asentarse. No era solo un padre ahora, era un padre soltero de gemelas prematuras. «Yo no sé nada de bebés», admitió Ricardo, el pánico comenzando a invadirlo. El doctor Gómez le ofreció una sonrisa tranquilizadora. «Ningún padre primerizo lo sabe, señor Alarcón, pero tenemos un equipo excelente aquí para guiarle». «¿Y sobre el papeleo?». Ricardo asintió, su mente dando vueltas. Documentos, registros, pruebas de paternidad. La prensa se daría un festín. «Haré lo que sea necesario», dijo con firmeza, sorprendiéndose a sí mismo por la convicción en su voz. Después de más orientación, Ricardo se encontró de nuevo en el pasillo del ala de maternidad. Sus pasos lo llevaron de vuelta al ventanal de la UCI neonatal. Las gemelas estaban allí, pequeñas y perfectas, en sus incubadoras. Una enfermera se acercó, sonriendo amablemente. «¿Le gustaría conocerlas, señor Alarcón?». Ricardo dudó un momento, luego asintió. Tras ponerse una bata estéril, fue guiado al interior de la UCI. El suave pitido de los monitores y el olor antiséptico llenaban el aire. Deteniéndose entre las dos incubadoras, Ricardo miró a sus hijas por primera vez sin el cristal de por medio. Eran tan diminutas, tan frágiles. Los cables y sensores parecían empequeñecerlas, y sin embargo, eran las criaturas más hermosas que jamás había visto. «Son idénticas», dijo la enfermera en voz baja, «pero esta», señaló a la bebé de la izquierda, «tiene una pequeña marca de nacimiento detrás de la oreja». Ricardo se inclinó, notando la minúscula marca en forma de media luna. Sin pensar, extendió una mano, sus dedos rozando suavemente la mejilla de la bebé. Ella movió su manita por reflejo, cerrándola alrededor de su dedo. En ese instante, la realidad lo golpeó con toda su fuerza. Eran sus hijas, su sangre, su responsabilidad. Dos vidas que dependían enteramente de él. Una oleada de emociones lo inundó. Miedo, alegría, tristeza, esperanza. Las lágrimas que no sabía que estaba conteniendo comenzaron a caer. «Hola», susurró, con la voz ahogada. Soy vuestro papá». La otra gemela se removió, como si respondiera a su voz. Ricardo se volvió hacia ella, sintiendo una conexión instantánea con ambas. «Necesitarán nombres», añadió la enfermera con delicadeza. «Nombres». Ricardo parpadeó, dándose cuenta de que no había pensado en eso. Apenas había tenido tiempo de procesar que era padre, y mucho menos de nombrar a sus hijas. «Yo
No lo sé, admitió. Quizás Isabela tenía algo en mente. La mención de Isabela trajo una nueva oleada de emociones. ¿Cómo pudo haber mantenido este secreto? ¿Por qué no lo había contactado? Y ahora se había ido, dejándole con 1000 preguntas sin respuesta y 2 vidas que criar. Mientras observaba a las gemelas, Ricardo se encontró lidiando con preguntas que nunca imaginó. ¿Qué clase de padre sería? ¿Cómo equilibraría su vida profesional con la paternidad? Y lo más importante, ¿cómo criaría a estas niñas sin su madre? El miedo a la responsabilidad chocaba con un creciente sentido de protección y amor. Estas diminutas, inocentes y vulnerables criaturas dependían de él ahora. La idea era aterradora y al mismo tiempo extrañamente liberadora. Señor Alarcón, interrumpió la enfermera sus pensamientos, necesitamos hacerles algunas pruebas de rutina. ¿Por qué no descansa un poco? Puede volver a verlas en unas horas. A regañadientes, Ricardo asintió. No quería dejarlas, pero sabía que necesitaba tiempo para procesarlo todo. Al salir de la UCI, estaba de vuelta en el pasillo del hospital. El mundo exterior seguía girando, ajeno a la agitación de su vida. Su teléfono zumbaba, docenas de mensajes y llamadas perdidas. Su antigua vida le reclamaba. Pero mientras caminaba hacia la salida, Ricardo supo que nada volvería a ser igual. En cuestión de horas se había convertido en padre, había perdido a una mujer que podría haber sido el amor de su vida y se enfrentaba al mayor desafío que jamás había conocido. Las preguntas giraban en su mente. ¿Cómo había mantenido Isabela el embarazo en secreto? ¿Por qué nunca lo contactó? ¿Qué le deparaba el futuro a él y a sus hijas? Sin embargo, en medio de las dudas y los miedos, una certeza se formó en el corazón de Ricardo Alarcón. Haría todo lo que estuviera en su poder para ser el padre que estas niñas merecían. El hombre que Isabela, en su breve encuentro, había vislumbrado que podía ser. Al salir del hospital, Ricardo supo que dejaba atrás no solo el lugar donde nacieron sus hijas, sino también al hombre que solía ser. Un nuevo capítulo comenzaba, lleno de desafíos, misterios y, esperaba, amor incondicional. Ricardo se hundió en el asiento de cuero de su coche, agotado física y emocionalmente. Mientras el chófer navegaba por las calles nocturnas, su mente se desvió de nuevo a esa noche, 9 meses atrás. Flashback. El Hotel Arts en Barcelona era un oasis de lujo y tranquilidad. Ricardo se ajustó la corbata al salir de la sala de conferencias tras un largo día de negociaciones. Su cabeza palpitaba con cifras, contratos y promesas de expansión global. Consideró brevemente pedir servicio de habitaciones, pero algo, quizás el aburrimiento, quizás la soledad, lo atrajo al bar del hotel. El ambiente era sofisticado, iluminado por luces suaves que danzaban sobre madera oscura y superficies de metal pulido. Fue entonces cuando la vio. Estaba sentada sola en la barra, un vestido azul marino abrazando su figura. Sus dedos largos y elegantes jugaban distraídamente con el borde de una copa de vino tinto. Había algo en ella, un aura de misterio que capturó la atención de Ricardo de inmediato. Sin pensarlo 2 veces, se le acercó. ¿Está ocupado este asiento?, preguntó Ricardo, señalando el taburete vacío a su lado. Ella levantó la vista y Ricardo sintió como si un rayo lo hubiera alcanzado. Eran los ojos más verdes e intensos que había visto en su vida, enmarcados por largas pestañas y una ceja arqueada con curiosidad. «Depende», respondió ella, una leve sonrisa tirando de sus labios. «¿Eres lo suficientemente interesante como para ocuparlo?» Ricardo se rió, sorprendido e intrigado por su audaz respuesta. Ricardo Alarcón se presentó extendiendo la mano. «Y prometo ser, al menos, marginalmente interesante». «Isabela», respondió ella, estrechando su mano. El contacto envió un escalofrío por la espalda de Ricardo. Solo Isabela. Las siguientes horas pasaron en una bruma de conversación, risas y una química innegable.
Isabela era enigmática, negándose a revelar mucho sobre su vida personal, pero fascinante en cada palabra que pronunciaba. Hablaba de arte, filosofía y lugares lejanos con una pasión que Ricardo rara vez encontraba en su mundo de negocios fríos y calculados. «¿Cuál es tu mayor sueño, Ricardo Alarcón?», preguntó Isabela en algún momento, sus ojos verdes penetrando los suyos como si pudiera ver su alma. Ricardo dudó. En cualquier otra situación habría dado una respuesta ensayada sobre la expansión del negocio o la innovación tecnológica. Pero algo en Isabela le hizo querer ser genuino. «Honestamente, ya no estoy seguro», admitió. «He pasado tanto tiempo persiguiendo el éxito que he olvidado definir lo que realmente quiero». Isabela sonrió, una sonrisa que parecía contener 1000 secretos. A veces tenemos que perdernos para encontrarnos de verdad. La tensión entre ellos era palpable, eléctrica. Cuando Isabela sugirió que subieran a su habitación, no hubo vacilación. Las puertas del ascensor apenas se habían cerrado cuando ya estaban en los brazos del otro. El beso fue intenso, apasionado, como si ambos intentaran saciar una sed que no sabían que tenían. En la habitación, la ropa fue descartada con urgencia. Ricardo se encontró explorando cada centímetro del cuerpo de Isabela, memorizando cada curva, cada sonido que hacía. Era más que deseo físico, era una conexión que nunca había experimentado. Más tarde, enredados en sábanas arrugadas, Isabela trazaba perezosamente patrones en el pecho de Ricardo. «¿Sabes?», murmuró, «creo que hay más en ti que solo un magnate de los negocios, Ricardo Alarcón». Él la atrajo más cerca, sintiendo el calor de su cuerpo contra el suyo. «Y hay más en ti de lo que estás dispuesta a revelar», Isabela sin apellido. Ella se rió, un sonido musical y misterioso. «Quizás es mejor así, mantener el misterio». Hablaron hasta el amanecer, compartiendo historias, sueños y miedos. Ricardo se sintió más vivo, más él mismo, de lo que se había sentido en años. Cuando finalmente se durmieron, los primeros rayos de sol ya se asomaban por las cortinas. Ricardo se despertó unas horas más tarde, sintiéndose renovado, a pesar del poco sueño. Pero el otro lado de la cama estaba frío y vacío. «¿Isabela?», llamó incorporándose. No hubo respuesta. Levantándose, Ricardo recorrió la habitación. No había ni rastro de ella ni de sus pertenencias. Era como si la noche anterior hubiera sido solo un sueño vívido. Fue entonces cuando notó un trozo de papel doblado en la mesita de noche. Con el corazón palpitante, lo abrió. «Ricardo, gracias por una noche que nunca olvidaré. Me hiciste creer de nuevo en la magia. Recuerda, a veces tenemos que perdernos para encontrarnos de verdad». Ricardo releyó la nota varias veces, una mezcla de emociones inundándolo. Decepción por su partida, gratitud por la noche que compartieron y una extraña sensación de que algo fundamental había cambiado dentro de él. Fin del flashback. De vuelta en el presente, Ricardo se encontró mirando la ciudad a través de la ventanilla del coche. Las semanas que siguieron a esa noche habían sido un torbellino de emociones y acciones desesperadas. Había rastreado el hotel en busca de cualquier información sobre Isabela, pero parecía haberse desvanecido en el aire. Sin registro de salida, sin cámaras de seguridad que capturaran su partida. Ricardo contrató investigadores privados, usó sus contactos comerciales, pero Isabela siguió siendo un fantasma. Una mujer sin apellido, sin pasado, sin futuro. Solo una noche mágica grabada en su memoria. Con el tiempo, la búsqueda frenética dio paso a una aceptación a regañadientes. Quizás Isabela tenía razón, quizás el misterio era parte de la magia. Pero ahora, 9 meses después, todo había cambiado. Isabela no era solo un recuerdo agridulce de una noche de pasión. Era la madre de sus hijas. Una mujer que llevó 2 vidas durante 9 meses se enfrentó al parto sola y dejó este mundo, dejando un legado que Ricardo apenas podía comprender. El coche se detuvo frente a la mansión de Ricardo. Al salir, contempló la imponente estructura que siempre había sido su refugio y símbolo de éxito. Ahora se sentía extrañamente vacía e inadecuada. Mientras entraba, Ricardo se preguntó cómo una sola noche,
Un solo encuentro podía alterar tan profundamente el curso de toda una vida. Isabela había entrado en su mundo como un cometa, brillante y fugaz, dejando tras de sí una estela de luz y dos vidas diminutas que ahora dependían por completo de él. Sus palabras resonaban en su mente. A veces tenemos que perdernos para encontrarnos de verdad. Ricardo Alarcón, el magnate de los negocios que siempre tenía un plan, ahora se encontraba completamente perdido. Y quizás, pensó mientras abría la puerta de su casa, era exactamente donde necesitaba estar para finalmente encontrarse a sí mismo. La mañana llegó demasiado rápido para Ricardo. Apenas había cerrado los ojos, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. El sonido penetrante del teléfono lo arrancó de un sueño inquieto. «Señor Alarcón», la voz tensa de Carmen llegó a través de la línea. «Los abogados y el equipo de relaciones públicas están esperando en la sala de conferencias. ¿La prensa? Bueno, se están volviendo locos». Ricardo suspiró, pasándose una mano por la cara cansada. «Estaré allí en 20 minutos». Vistiéndose mecánicamente, se preguntó cómo su vida se había puesto patas arriba en menos de 24 horas. Padre de gemelas. La palabra todavía sonaba extraña en su mente. La sala de conferencias estaba abarrotada cuando llegó. Rostros familiares lo miraban con una mezcla de preocupación y curiosidad. Miguel, su abogado principal, habló primero. «Ricardo, necesitamos discutir las implicaciones legales de esta situación, como si sus hijas fueran simplemente un problema empresarial que resolver». «¿Son tuyos los niños?», preguntó Rebeca, la directora de Relaciones Públicas, yendo directamente al grano. Ricardo dudó un momento. «Sí», respondió finalmente. «No hay duda». Un murmullo recorrió la sala. Miguel se aclaró la garganta. «Entonces debemos considerar pruebas de paternidad, acuerdos de custodia». «¿Custodia?», interrumpió Ricardo, frunciendo el ceño. «La madre ha fallecido. ¿De quién sería la custodia si no?». «Siempre existe la posibilidad de que aparezcan parientes maternos», explicó Miguel pacientemente. «Tenemos que prepararnos para todas las eventualidades». Rebeca intervino. «El asunto más urgente es cómo manejaremos a la prensa. Magnate multimillonario descubre que es padre de gemelas. Es un titular que ya está circulando. Necesitamos una declaración oficial». Ricardo sintió una oleada de molestia. ¿Una declaración? Mis hijas acaban de nacer y han perdido a su madre. No son una oportunidad de relaciones públicas. «Ricardo», dijo Carmen suavemente, «entiendo que esto es personal, pero tiene implicaciones para la empresa. Los accionistas están nerviosos. Necesitamos un plan». «¿Un plan?». Ricardo casi se rió. ¿Cómo podía planificar algo que había trastocado por completo su mundo? «¿Y si...?» comenzó uno de los miembros de la Junta, vacilante. «¿Si consideramos otras opciones? ¿Adopción, tal vez? Tu vida no está exactamente preparada para la paternidad en solitario». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo sintió una ola de ira y protección que lo sorprendió incluso a él. «No», dijo con firmeza. «Son mis hijas. No está a discusión». La reunión se prolongó durante horas. Estrategias legales, comunicados de prensa, reorganización de la agenda de Ricardo. Pero su mente estaba en otra parte, en el hospital, con las dos pequeñas vidas que ahora dependían de él. Cuando finalmente terminó, Ricardo se sentía agotado, pero no había tiempo para descansar. Las gemelas recibían el alta y necesitaba llevarlas a casa. La mansión, siempre tan silenciosa y ordenada, de repente se sintió inadecuada e incluso intimidante. Ricardo observó, medio aturdido, cómo un equipo de profesionales convertía una de las habitaciones de invitados en una guardería improvisada. Cuando llegó el coche del hospital, el corazón de Ricardo se aceleró. 2 enfermeras salieron, cada una con un pequeño bulto. Esto era real, estaba sucediendo. Con manos temblorosas, Ricardo tomó a una de las bebés. Era tan pequeña, tan delicada. Sus ojos se abrieron por un momento y Ricardo vio el verde de Isabela en ellos. «Hola», susurró, su voz tensa por la emoción. «Soy tu papá».
Las primeras noches fueron una prueba de resistencia. Ricardo, acostumbrado a sobrevivir con poco sueño por trabajo, descubrió un nuevo nivel de agotamiento. Las gemelas parecían turnarse para llorar, exigiendo atención constante. Cambiar pañales se convirtió en un desafío estratégico. Alimentarlas con biberones, un arte que luchaba por dominar. Más de una vez, Ricardo se encontró mirando sus rostros dormidos, preguntándose si estaba haciendo todo mal. En la tercera noche, después de lograr finalmente que ambas durmieran, Ricardo se derrumbó en un sillón de la guardería. El repentino silencio se sentía casi ensordecedor. Su mirada se posó en una pequeña caja en el tocador. Dentro, cuidadosamente doblada, estaba la nota que Isabela había dejado esa mañana en Barcelona. Ricardo la cogió, releyendo las palabras que ahora parecían tener un nuevo significado. A veces tenemos que perdernos para encontrarnos de verdad. Una suave risa escapó de sus labios. Perdido. Sí, ciertamente se sentía perdido. Perdido en un mar de responsabilidades que nunca supo que tendría, en emociones que no sabía que poseía. Mientras miraba las dos cunas, algo en su pecho se calentó. Quizás en este momento de desorientación total, estaba más cerca de encontrarse a sí mismo que nunca. Su teléfono zumbó. Más mensajes del equipo de relaciones públicas, más solicitudes de entrevistas, más crisis que gestionar. Ricardo miró el dispositivo durante un largo momento, luego lo apagó. En ese instante, tomó una decisión. El mundo exterior, con todas sus expectativas y juicios, podía esperar. Aquí, en esta habitación, estaban las dos personas que ahora importaban más que nada. Ricardo se puso de pie, acercándose a las cunas. Suavemente tocó la mejilla de cada bebé. «Lo prometo», susurró. «Haré lo mejor que pueda. No sé exactamente cómo ser un padre, pero aprenderé por vosotras, por Isabela». Las siguientes horas se desdibujaron en un ciclo de biberones, pañales y canciones de cuna desafinadas. Cuando el sol finalmente salió, encontró a Ricardo dormido en el sillón, con un bebé acunado en cada brazo. Carmen lo encontró allí unas horas más tarde, cuando vino a comprobar por qué no respondía a las llamadas. Ricardo llamó suavemente, dudando en despertarlo. Él abrió los ojos lentamente, parpadeando contra la luz de la mañana. Por un momento, pareció confundido. Luego miró a los bebés en sus brazos y sonrió. «Carmen», dijo, su voz ronca por el sueño, pero decidida. «Cancela mis compromisos para las próximas semanas. De hecho, reorganiza toda mi agenda». Ella lo miró, sorprendida. «Pero hay una reunión de la Junta, el lanzamiento del nuevo producto». «Pueden esperar», interrumpió Ricardo suavemente. «Tengo algo más importante que hacer ahora». Carmen observó cómo Ricardo se levantaba, colocando cuidadosamente a cada bebé de nuevo en su cuna, con una ternura que nunca antes había visto en él. «Necesitan nombres», murmuró Ricardo, más para sí mismo que para Carmen. Volviéndose hacia su asistente, sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. «Carmen, ayúdame a encontrar las mejores niñeras, pediatras y cualquier otra cosa que los bebés puedan necesitar. Y programa una conferencia de prensa para la próxima semana». «¿Una conferencia de prensa?», preguntó Carmen sorprendida. Ricardo asintió, su mirada volviendo a las cunas. «Sí, es hora de que el mundo conozca a los nuevos miembros de la familia Alarcón». En ese momento, viendo a Ricardo con sus hijas, Carmen comprendió. El poderoso CEO, el despiadado hombre de negocios, se había ido. En su lugar había un padre, aprendiendo a navegar en un nuevo mundo de amor y responsabilidad. Y por primera vez en años, Ricardo Alarcón parecía verdaderamente en paz. La oficina de Ricardo, que antes era un santuario de negocios y estrategia, ahora parecía el centro de mando de una compleja investigación. Mapas, fotos y documentos cubrían las paredes, transformando el elegante espacio en algo parecido a la guarida de un detective. En el centro de todo estaba Ricardo, con los ojos cansados fijos en una foto de Isabela, la única que tenía, captada discretamente por una cámara de seguridad del Hotel de Barcelona. A su lado, Carlos Ruiz, un exagente del CNI convertido en investigador privado, hojeaba un grueso expediente.
Señor Alarcón, comenzó Carlos con su voz ahumada, tenemos algunas pistas, pero Isabela Cortés bien podría ser un fantasma. Ricardo suspiró, pasándose una mano por el pelo revuelto. Dime lo que tenemos. Carlos abrió un mapa sobre la mesa. Después de Barcelona, rastreamos movimientos de tarjetas de crédito hasta Sevilla, luego Australia. El rastro se enfría durante unas semanas y luego reaparece en Buenos Aires. No tiene sentido, murmuró Ricardo. ¿Por qué tanto movimiento? Hay más, continuó Carlos. En cada lugar usó un nombre diferente. Isabela Cortés, Sofía Grant, Emma Clark. La lista sigue. Una punzada golpeó el pecho de Ricardo. ¿Quién era esta mujer que le había robado el corazón esa noche en Barcelona? Tenemos que visitar estos lugares, decidió Ricardo, con la voz firme. Quizás encontremos a alguien que la conociera, que pueda darnos más información. Carlos asintió, aunque su rostro mostraba escepticismo. Ya tenemos un equipo sobre el terreno, pero su presencia podría abrir puertas normalmente cerradas. En las semanas siguientes, Ricardo se embarcó en un frenético viaje alrededor del globo. En Sevilla, recorrió los tablaos de Triana, donde Isabela había estado, mostrando su foto a artistas y dueños de locales. «Ah, sí», exclamó un viejo guitarrista. La joven de los ojos verdes. Pasaba horas aquí, mirando el baile. Parecía que llevaba el peso del mundo sobre sus hombros. En un café de Sydney, una camarera la recordó. Sophie, por supuesto. Venía todos los días. Siempre pedía té de jengibre. Decía que le ayudaba con las náuseas matutinas. Pensé que estaba embarazada, pero nunca pregunté. Cada pequeña información era como una pieza de un rompecabezas. Cuanto más aprendía Ricardo sobre Isabela, menos la entendía. En Buenos Aires, su búsqueda lo llevó a una pequeña galería de arte en San Telmo. El anciano dueño, de ojos amables, reconoció la foto de inmediato. «Emma», suspiró, «una artista talentosa. Se quedó aquí unas semanas, pintando. Sus obras eran intensas, llenas de emoción». Ricardo miró a su alrededor, esperanzado. «¿Queda alguno de sus cuadros aquí?» El hombre negó con la cabeza, entristecido. Se los llevó todos cuando se fue. Dijo que eran demasiado personales para venderlos. Frustrado, Ricardo salió de la galería. Cada nueva pista solo conducía a más preguntas. ¿Por qué viajaba tanto Isabela? ¿Por qué los nombres falsos? ¿Y por qué, sabiendo que estaba embarazada, nunca lo había contactado? De vuelta en su hotel en Buenos Aires, Ricardo recibió una llamada de Carmen. «Las gemelas están bien», le aseguró antes de que pudiera preguntar. «Pero, Ricardo, ¿cuánto tiempo más puede durar esto? La empresa te necesita. Las niñas te necesitan». Ricardo cerró los ojos, sintiendo el peso de sus responsabilidades. «Lo sé, Carmen. Solo necesito unas cuantas pistas más. Necesito entender». «¿Entender qué, exactamente?», preguntó Carmen suavemente. «¿Cambiará algo saber por qué hizo lo que hizo?». La pregunta golpeó a Ricardo como un puñetazo. ¿Por qué estaba tan obsesionado con descubrir el pasado de Isabela? ¿Las respuestas la traerían de vuelta? ¿Cambiarían el hecho de que ahora era padre de 2 niñas que lo necesitaban? Esa noche, incapaz de dormir, Ricardo repasó toda la información que habían reunido. Isabela, o como quiera que se llamara en realidad, parecía estar en un viaje. ¿Estaba huyendo de algo o buscando algo? Un detalle llamó su atención. En cada ciudad que visitó, dejó una marca artística. Un boceto para un vendedor en Sevilla, una pequeña acuarela para la camarera en Sydney, los cuadros en Buenos Aires. Con una inspiración repentina, Ricardo cogió su teléfono. «Carlos, necesito que investigues algo. En cada ciudad en la que estuvo Isabela, busca galerías de arte, exposiciones, cualquier cosa relacionada con el arte que tuviera lugar mientras ella estaba allí». Horas después, Carlos devolvió la llamada con una lista. Efectivamente, en cada ciudad había habido eventos artísticos que coincidían con la presencia de Isabela. «Es interesante», comentó Carlos, «pero no nos dice mucho sobre quién era realmente». Ricardo, sin embargo, sintió que por fin estaba en el camino correcto. Isabela era una artista, si no profesionalmente,
Sí, por pasión. Era fundamental para quien era ella. Recordando esa noche en Barcelona, Ricardo recordó cómo se le iluminaron los ojos cuando hablaba de arte y belleza, cómo veía el mundo de una manera que él, encadenado al mundo corporativo, apenas podía comprender. Con un profundo suspiro, Ricardo se dio cuenta de que, por mucho que quisiera respuestas, quizás nunca entendería del todo las decisiones de Isabela. ¿Por qué había mantenido el embarazo en secreto? ¿Por qué había viajado tanto? ¿Por qué había usado tantos nombres diferentes? Pero entendió algo crucial. Isabela era compleja, apasionada, posiblemente atormentada por algo de su pasado. Y por razones que quizás nunca sabría, había elegido dejar este legado, sus hijas, a su cuidado. Mirando la foto de Isabela una vez más, Ricardo tomó una decisión. Era hora de dejar de perseguir fantasmas y centrarse en el presente, en las dos pequeñas vidas que dependían de él. Carlos le dijo al investigador, «Cancela la búsqueda. Tenemos suficiente». «¿Está seguro, señor Alarcón? Todavía hay muchas preguntas sin respuesta». Ricardo asintió, sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. «Sí, estoy seguro. Algunas preguntas puede que nunca tengan respuesta, y quizás así es como debe ser». Esa noche, en su vuelo de regreso a casa, Ricardo reflexionó sobre todo lo que había descubierto. Isabela seguía siendo un misterio en muchos aspectos, pero sentía que la conocía un poco mejor. Era un espíritu libre, una artista, una mujer que veía la belleza donde otros no la veían. Y por un breve momento había compartido esa visión con él. Ahora era su responsabilidad transmitir ese legado, enseñar a sus hijas a ver el mundo a través de los ojos de una artista, a buscar la belleza y el significado en lugares inesperados. Cuando el avión aterrizó, Ricardo sintió una anticipación que no había sentido en semanas. Iba a casa, con sus hijas, a la nueva vida que le esperaba. El misterio de Isabela permanecería parcialmente sin resolver, pero Ricardo se dio cuenta de que esa podría ser la belleza de todo. Como una obra de arte, no todo necesitaba ser explicado para ser apreciado y atesorado. Con ese pensamiento salió del aeropuerto, ansioso por abrazar a sus hijas y comenzar el siguiente capítulo de su vida, un capítulo rebosante de posibilidades, desafíos y, sobre todo, amor. El Hotel Arts en Barcelona se alzaba majestuosamente contra el cielo nocturno, sus ventanas iluminadas como un faro en el paisaje de la ciudad. Ricardo Alarcón empujó las puertas giratorias, sintiendo una extraña mezcla de nostalgia y aprensión. Habían pasado 9 meses desde esa noche fatídica, pero el recuerdo permanecía vívido, casi tangible. El vestíbulo parecía casi idéntico, el mismo mármol pulido, los mismos arreglos florales elaborados. Ricardo casi podía ver a su yo pasado cruzando ese espacio, agotado tras un largo día de negocios, sin saber cómo su vida estaba a punto de cambiar. «Bienvenido de nuevo, señor Alarcón», lo saludó el gerente calurosamente. «Su suite está lista». Ricardo asintió distraídamente, sus ojos escaneando la sala. ¿Buscando qué, exactamente? ¿Un atisbo de Isabela? ¿Alguna señal que pudiera haber pasado por alto? «El bar», comenzó Ricardo vacilante, ¿sigue teniendo el mismo barman que hace 9 meses? El gerente pareció sorprendido, pero asintió. «Sí, Hiroshi sigue con nosotros. Está de servicio esta noche, si desea hablar con él». Unas horas más tarde, Ricardo se encontró en el mismo taburete de la barra donde todo comenzó. Hiroshi, un hombre de mediana edad con ojos agudos, lo observó con curiosidad mientras preparaba su bebida. «¿Me recuerda?», preguntó Ricardo mostrándole una foto de Isabela. «Estuve aquí hace 9 meses, con esta mujer». Hiroshi estudió la foto por un momento, un destello de reconocimiento cruzando su rostro. «Ah, sí, difícil de olvidar. Ustedes dos tenían, ¿cómo decirlo?, una química eléctrica». Ricardo sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Recuerda algo más de ella? ¿Algún detalle?» El barman frunció el ceño pensativo. «Llegó antes que usted». Parecía preocupada. Hizo varias llamadas, hablando en un idioma que no reconocí. Ni inglés ni japonés. Esta era información nueva.
Isabela, agitada y hablando un idioma desconocido. El misterio se profundizaba. En los días siguientes, Ricardo recorrió Barcelona como un hombre poseído. Visitó cada lugar que él e Isabela habían mencionado esa noche. Un pequeño café en el Gótico donde ella afirmaba haber probado el mejor chocolate con churros de su vida. Una galería de arte en el Born que había querido ver. En cada lugar, Ricardo mostraba la foto de Isabela, esperando que alguien la recordara. Pero la ciudad guardaba sus secretos, e Isabela seguía siendo un enigma. Una tarde, sentado en un banco del Parque Güell, viendo la ciudad extenderse a sus pies, Ricardo se permitió revivir los recuerdos de esa noche. La risa de Isabela, el suave roce de su mano, cómo brillaban sus ojos cuando hablaba de sus pasiones. Fue entonces cuando la comprensión lo golpeó con toda su fuerza. Esa noche no solo había cambiado su vida por las gemelas, había despertado algo profundo dentro de él, agitando sentimientos y deseos largamente enterrados. Por primera vez en años, Ricardo se enfrentó a sus propios demonios, la obsesión por el trabajo, el miedo a la intimidad, la necesidad constante de control. Isabela, en cuestión de horas, había hecho añicos todas sus defensas cuidadosamente construidas. «¿Qué me hiciste, Isabela?», murmuró a la brisa, sintiendo una mezcla de gratitud y dolor. De vuelta en el hotel, Ricardo se preparaba para otra noche sin respuestas cuando sonó su teléfono. Era Carlos, el investigador. «Señor Alarcón, hemos encontrado algo. Una pista sobre el paradero de Isabela en los meses previos al nacimiento». El corazón de Ricardo dio un vuelco. «¿Qué? ¿Dónde?» «Un pequeño pueblo costero en el sur de Francia, Saint-Paul-de-Vence. Tenemos informes de una mujer que coincide con la descripción de Isabela viviendo allí durante varios meses, hasta unas pocas semanas antes de que nacieran las gemelas». La cabeza de Ricardo daba vueltas. ¿Francia? ¿Qué hacía Isabela allí? «Hay más», añadió Carlos. «Usaba el nombre de Claire Dubois y trabajaba en un estudio de arte local». Ricardo cerró los ojos, absorbiendo la información. Claire Dubois. Otro nombre que añadir a la lista de identidades de Isabela. Pero la parte del estudio de arte resonaba con lo que había aprendido de su pasión por el arte. «Carlos, envía a alguien a Saint-Paul-de-Vence de inmediato. Quiero cada detalle de su tiempo allí, por pequeño que sea». Tras colgar, Ricardo se quedó junto a la ventana de su suite, mirando las luces de Barcelona. La ciudad que había sido testigo del inicio de esta historia ahora parecía ofrecerle un nuevo camino. Pensó en las gemelas, esperándole en casa, en cómo sus vidas estaban unidas para siempre a esta misteriosa mujer que había tocado su alma en una sola noche. La búsqueda de Isabela se había convertido en algo más que una búsqueda de respuestas. Era un viaje de autodescubrimiento, una confrontación con su pasado y un puente hacia su futuro. Cogiendo de nuevo su teléfono, Ricardo hizo una llamada. «Carmen, necesito que organices algo. Voy a Francia». Mientras se preparaba para este siguiente paso en su búsqueda, Ricardo reflexionó sobre cómo un solo encuentro podía cambiar el curso de toda una vida. Isabela había entrado en su mundo como un cometa, brillante y breve, dejando tras de sí una estela de preguntas y 2 vidas preciosas. Ahora, con esta nueva pista, Ricardo se sentía más cerca que nunca de desentrañar el misterio de Isabela. Y lo que es más importante, se sentía más cerca de entenderse a sí mismo y al hombre en el que quería convertirse para sus hijas. Con una última mirada a la ciudad que fue testigo del principio de todo, Ricardo hizo una promesa silenciosa a Isabela, a sus hijas y a sí mismo. Encontraría las respuestas que buscaba, sin importar el coste. Y quizás, en el camino, finalmente aprendería a abrazar la inesperada belleza que puede surgir de los momentos más improbables. Un grito agudo cortó el silencio del amanecer, sacando a Ricardo de un sueño ligero. Se levantó automáticamente, con los ojos todavía pesados, y se acercó a la cuna. Sofía, la gemela con la diminuta marca de nacimiento detrás de la oreja, se movía inquieta. «Shh, tranquila, princesa», murmuró Ricardo, levantándola con suavidad.
El olor a polvos de talco y leche lo envolvió, tan diferente de los aromas a cuero y café de sus noches llenas de trabajo. Mientras preparaba el biberón con una habilidad recién descubierta, Ricardo reflexionó sobre cómo había cambiado drásticamente su vida en las últimas semanas. El poderoso CEO, que una vez pasaba las noches cerrando tratos multimillonarios, ahora se encontraba aprendiendo la diferencia entre pañales de la talla 1 y la talla 2. Sofía se calmó tan pronto como sintió la tetina del biberón, sus diminutos dedos envolviendo instintivamente los de Ricardo. Él sonrió, maravillado por la perfección del pequeño ser en sus brazos. Desde la otra cuna, Valeria comenzó a removerse, como si sintiera la ausencia de su hermana. Abrió los ojos, encontrándose con la mirada de Ricardo. «Hola, pequeña», susurró, inclinándose para acariciar su mejilla regordeta. Para su sorpresa y deleite, Valeria respondió con una sonrisa somnolienta, su primera sonrisa real. El corazón de Ricardo se disparó. De todos los triunfos profesionales que había logrado, ninguno se comparaba con la pura alegría de ese único momento. Las semanas que siguieron fueron una montaña rusa de emociones y descubrimientos. Ricardo, que una vez delegaba hasta las tareas más simples, ahora se encontraba inmerso en un mundo de horarios de bebés, visitas al pediatra y noches de insomnio. Su enorme escritorio, antes cubierto de contratos e informes, ahora servía como un improvisado cambiador. El armario que una vez albergó trajes caros, ahora estaba lleno de coloridos bodys y vestidos diminutos. Una mañana, mientras intentaba dar de comer a ambas gemelas a la vez, una hazaña que todavía le desafiaba, Ricardo fue sorprendido por Carmen, que entró en la habitación con una pila de documentos. «Ricardo, necesito tu firma en...» Se detuvo, asimilando la escena. Ricardo, una gemela en cada brazo, biberones precariamente equilibrados y una mancha sospechosa en su camisa que definitivamente no era café. «Quizás pueda volver más tarde», ofreció Carmen, con una sonrisa cómplice en los labios. Ricardo asintió agradecido. «Por favor. Y, Carmen, cancela mis reuniones de la tarde. Tenemos cita con el pediatra». A medida que pasaban los días, Ricardo se sorprendió a sí mismo con los pequeños cambios en su propio comportamiento. El éxito ya no se definía únicamente por cifras y adquisiciones. Ahora se encontraba celebrando cada pequeño hito en el desarrollo de las niñas. La primera risa de Valeria, el día que Sofía logró sostener su biberón sola, la primera vez que ambas durmieron toda la noche, una bendición por la que Ricardo estaba inmensamente agradecido. Sus prioridades estaban cambiando y podía sentirlo en cada fibra de su ser. Las reuniones de la Junta, antes en la cima de su lista de preocupaciones, ahora parecían triviales en comparación con el bienestar de sus hijas. Una tarde, mientras jugaba con las gemelas en el suelo del salón, Ricardo reflexionó sobre los valores que quería transmitirles. Éxito, por supuesto, pero no solo éxito financiero o profesional. Quería que valoraran la compasión, la creatividad y el amor. Pensó en Isabela, en la pasión que demostró por el arte y la vida. Quería que sus hijas tuvieran esa misma chispa, esa misma habilidad para ver la belleza en el mundo. «Os llevaré a museos», prometió en voz baja, viendo a las gemelas balbucear entre ellas en su lenguaje secreto. «Viajaremos, descubriremos diferentes culturas. Os enseñaré que hay más en la vida que balances y contratos». Esa noche, después de acostarlas finalmente, Ricardo se permitió un momento de reflexión tranquila. Cogió la única foto que tenía de Isabela, la capturada por la cámara del hotel, y la estudió. «Gracias», susurró a la imagen. «Por ellas. Por mostrarme un lado de la vida que había olvidado que existía». El suave sonido del monitor de bebés llamó su atención. Valeria se estaba moviendo, probablemente lista para su biberón de medianoche. Ricardo sonrió, dejando la foto de nuevo en la mesita de noche. Mientras se levantaba para atender a su hija, se dio cuenta de algo. Por primera vez en años, se sentía verdaderamente vivo. Los desafíos de la paternidad, las noches de insomnio, los momentos de pura alegría con las gemelas. Cada uno había despertado algo en su interior que había permanecido latente durante mucho tiempo. Ricardo Alarcón,
El magnate de los negocios estaba cambiando, y aunque el camino por delante era incierto y lleno de desafíos, no podía esperar a ver a dónde lo llevaba este viaje. Con una última mirada a las cunas donde dormían plácidamente sus hijas, Ricardo hizo una promesa silenciosa. Sería el mejor padre que pudiera ser. No perfecto, pero presente, cariñoso y dedicado. Y quizás, en el proceso, también se convertiría en la mejor versión de sí mismo. El sol de la tarde bañaba las calles empedradas de Saint-Paul-de-Vence en Francia, proyectando largas sombras que danzaban sobre las fachadas medievales. Ricardo caminaba pensativo, sus pasos resonando en los estrechos callejones. La belleza pintoresca del lugar chocaba bruscamente con la agitación de su corazón. En las últimas 48 horas, desde su llegada a Francia, cada nuevo descubrimiento sobre Isabela abría una caja de Pandora de emociones y preguntas. Pero nada lo preparó para lo que estaba a punto de saber. Su teléfono vibró. Era Carlos, el investigador. «Señor Alarcón, hemos encontrado algo». Isabela, o más bien, Claire Dubois, tenía citas regulares en una clínica en Niza. Es un centro oncológico. Ricardo sintió que el mundo giraba. Oncología. La palabra reverberó en su mente, pesada con terribles implicaciones. «Voy para allá», logró decir, apenas disimulando el temblor en su voz. El centro Antoine Lacassagne era un edificio moderno, su fachada de cristal reflejando el brillante cielo mediterráneo. Ricardo entró, sintiéndose como si estuviera invadiendo la privacidad de Isabela. Pero tenía que saberlo. La doctora Martine Rousseau, una oncóloga de mediana edad con ojos amables, lo recibió en su despacho. Ricardo había usado toda su influencia y recursos para asegurar esta reunión. «Señor Alarcón», comenzó ella, su acento francés suave, «entiendo su preocupación, pero debo recordarle la confidencialidad del paciente». Ricardo interrumpió, su voz ronca. «Por favor, doctora, ella era la madre de mis hijas. Murió en el parto. Necesito entender». Algo en el tono de Ricardo, la cruda vulnerabilidad en sus ojos, pareció ablandar la postura de la doctora. Suspiró profundamente. «Claire, o Isabela, como usted la conoció, vino a nosotros poco después de descubrir que estaba embarazada. Tenía un linfoma agresivo. El pronóstico no era bueno». Ricardo sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Pero siguió adelante con el embarazo. La doctora Rousseau asintió con gravedad. «Contra todo consejo médico, le ofrecimos tratamientos que podrían haber prolongado su vida, pero habrían requerido interrumpir el embarazo». Se negó rotundamente. La comprensión del sacrificio de Isabela golpeó a Ricardo como un maremoto. Había elegido dar vida a sus hijas, plenamente consciente de que probablemente significaría su propia muerte. «¿Sufrió?», preguntó Ricardo, temiendo la respuesta. La doctora dudó. Los últimos meses fueron desafiantes, pero Isabela era increíblemente fuerte. Se sometió a tratamientos experimentales, cualquier cosa para mantenerse lo suficientemente sana como para llevar el embarazo lo más lejos posible. Ricardo cerró los ojos, imaginando a Isabela soportando todo eso sola. ¿Por qué no lo había contactado? ¿Por qué llevar esa carga ella sola? Como si leyera sus pensamientos, la doctora Rousseau continuó. «Habló de usted, sabe. No por su nombre, pero mencionó al padre de las niñas. Dijo que era un buen hombre, que les daría a las niñas la vida que ella no podía». Lágrimas que Ricardo no se había dado cuenta de que estaba conteniendo cayeron libremente. Habría estado a su lado. Habría hecho cualquier cosa. La doctora le puso una mano reconfortante en el hombro. Ella lo sabía. Pero Isabela era extraordinaria. Dijo que no quería que la vieras así. Quería que la recordaras como era, esa noche en Barcelona. Después de la reunión, Ricardo deambuló sin rumbo por las calles de Niza, su mente un torbellino de emociones. Finalmente se encontró en una playa desierta, el oleaje un suave contraste con la tormenta en su corazón. Sacó su teléfono, mirando la foto de sus gemelas que tenía como fondo de pantalla. Sofía y Valeria. Tan pequeñas, tan preciosas. El último regalo de Isabela.
Con dedos temblorosos, marcó el número de Carmen. «Ricardo, ¿está todo bien?», llegó la voz preocupada de su asistente. «Carmen», comenzó, su voz áspera. «Necesito que hagas algo por mí. Encuentra a los mejores especialistas en linfoma del mundo. Quiero hacer una donación sustancial para la investigación. Y contacta con organizaciones que apoyen a madres solteras con cáncer. Quiero ayudar». Hubo una pausa al otro lado. Cuando Carmen habló de nuevo, su voz estaba embargada por la emoción. «Considera lo hecho, Ricardo. Y las niñas te echan de menos, preguntan por ti». Ricardo sonrió a través de las lágrimas. «Diles que papá vuelve a casa. Tengo historias que contarles, sobre su madre». Esa noche, en su habitación de hotel, Ricardo se permitió llorar de verdad por primera vez desde que todo comenzó. Lloró por Isabela, por su coraje, su sacrificio. Lloró por sus hijas, que nunca conocerían a la extraordinaria mujer que las trajo a este mundo. Y lloró por sí mismo, por el tiempo perdido, las preguntas no hechas, las decisiones no tomadas. Pero en medio del dolor, una determinación echó raíces. Isabela lo había dado todo por sus hijas. Ahora era su turno de honrar ese sacrificio. Sacando una hoja de papel, Ricardo comenzó a escribir. No un contrato ni un memorando de negocios, sino una carta para Sofía y Valeria, contando la historia de su madre. Una mujer valiente que encontró la belleza en el mundo, que amó profundamente y que tomó la decisión más desinteresada que nadie podría tomar. A medida que las palabras fluían, Ricardo sintió un cambio en su interior. El hombre que llegó a Francia buscando respuestas no era el mismo que ahora se preparaba para volver a casa. Había sido transformado por la verdad, por el sacrificio de Isabela, por su amor incondicional. Mirando por la ventana las lejanas luces de Niza, Ricardo hizo una promesa silenciosa. Viviría una vida digna del sacrificio de Isabela. Criaría a sus hijas con amor, compasión y un aprecio por la belleza del mundo. Y, sobre todo, se aseguraría de que el legado de Isabela, su amor, su coraje, su arte, viviera a través de Sofía y Valeria. Con un profundo suspiro, Ricardo cerró los ojos, sintiéndose más en paz de lo que se había sentido en mucho tiempo. Mañana regresaría a casa con sus hijas, listo para abrazar su papel como padre y guardián de la memoria de Isabela. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara. El amor de Isabela, por breve que fuera, lo había cambiado todo. Y Ricardo estaba decidido a honrar ese amor cada día del resto de su vida. El sol apenas había salido cuando Ricardo llegó al Hospital Universitario La Paz. El pasillo de maternidad, que una vez fue para él un lugar de ansiedad y shock, ahora se sentía lleno de una tristeza palpable. Una enfermera lo condujo a una pequeña habitación trasera donde se habían guardado las pertenencias de Isabela. «Aquí tiene, señor Alarcón», dijo en voz baja, entregándole una caja de cartón. Todo lo que tenía con ella. Ricardo asintió en agradecimiento, con la garganta demasiado apretada para hablar. Se sentó en una silla cercana, la caja pesada sobre su regazo, como si contuviera mucho más que unos pocos objetos personales. Con manos temblorosas comenzó a revolver el contenido. Un vestido pulcramente doblado, un par de bailarinas gastadas, un pequeño neceser de maquillaje. Cada objeto se sentía como una historia, un fragmento de la vida de Isabela que apenas conocía. En el fondo de la caja, sus dedos tocaron algo de cuero. Sacándolo, Ricardo se dio cuenta de que era un diario. Las páginas estaban ligeramente deformadas, como si se hubieran mojado y secado varias veces. Dudó. Leer el diario de Isabela se sentía como una invasión de la privacidad. Pero ella se había ido, y esta podría ser la única manera de entender sus decisiones, de conocer de verdad a la madre de sus hijas. Con una profunda respiración, Ricardo abrió el diario. La primera entrada lo transportó instantáneamente a esa noche en Barcelona. «Esta noche he conocido a un hombre que ha hecho que mi corazón recuerde cómo latir. Ricardo Alarcón». Nunca pensé que una sola noche pudiera contener tanta magia, tanta promesa. Por un momento lo olvidé todo. Mi pasado, mis miedos, mi soledad.
Por primera vez en años me permití soñar con un futuro. Ricardo sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. Pasó la página, hambriento de más. La siguiente entrada, fechada solo una semana después, le hundió el corazón. El universo tiene un cruel sentido del humor. Apenas había empezado a soñar de nuevo, y ahora, linfoma. Terminal. Los médicos dicen que quizás meses, un año con tratamiento agresivo. ¿Cómo puede la vida dar con una mano y quitar con la otra tan rápido? Las páginas siguientes detallaban la lucha interna de Isabela, su deseo inicial de contactar a Ricardo, luchando contra su miedo a arruinar la perfección de esa única noche que compartieron. Pienso en llamar a Ricardo todos los días. Imagino cómo se sentiría escuchar su voz, tener su apoyo. Pero luego recuerdo el brillo en sus ojos cuando hablaba del futuro, de sus ambiciones. ¿Cómo puedo irrumpir en su vida solo para anunciar mi inminente partida? Ricardo tuvo que hacer una pausa. Las manos le temblaban tanto que casi se le cae el diario. Quería gritar, retroceder en el tiempo, decirle a Isabela que él habría estado allí, sin importar nada. Siguió leyendo, llegando al momento que lo cambió todo. Embarazada. De gemelas. El universo realmente tiene un sentido del humor único. Justo cuando me entero de que mi vida está terminando, se me da la oportunidad de crear vida. Los médicos dicen que continuar con el embarazo reducirá drásticamente mis posibilidades de supervivencia. Pero, ¿cómo puedo negarles a estas pequeñas vidas su oportunidad de existir? Las páginas que siguieron fueron un testimonio del coraje y la determinación de Isabela. Describió en detalle su decisión de continuar con el embarazo, los tratamientos experimentales que siguió para mantenerse sana el mayor tiempo posible y sus pensamientos sobre el futuro que no vería. Pienso en mis niñas todos los días, preguntándome cómo serán, en quiénes se convertirán. Una parte de mí duele saber que no estaré allí para verlas crecer, pero otra parte se regocija sabiendo que dejaré un pedazo de mí en este mundo a través de ellas. Ricardo sollozó abiertamente, las lágrimas manchando las páginas del diario. El sacrificio de Isabela, su valentía ante la muerte, era abrumador. Una de las últimas entradas lo golpeó como un puñetazo. A veces, cuando estoy quieta, siento a las niñas moverse dentro de mí y pienso en Ricardo. Imagino cómo será como padre, enseñándoles a caminar, leyéndoles cuentos, consolándolas después de las pesadillas. Sé que tomé la decisión correcta al no decírselo. Ricardo merece abrazar la alegría de la paternidad sin la sombra de mi enfermedad. Espero que algún día lo entienda y perdone mi decisión. Ricardo cerró el diario, incapaz de continuar. Todo su cuerpo se sacudía con los sollozos que ya no podía contener. La enormidad del amor y el sacrificio de Isabela lo inundó. Había elegido dar vida a sus hijas sabiendo que significaba renunciar a la suya. Había soportado meses de dolor e incertidumbre, sola, todo para asegurar que sus hijas tuvieran una oportunidad. Durante un largo momento, Ricardo se quedó allí, dejando que la verdad se asentara. Se sintió conectado a Isabela de una manera que nunca imaginó. A través de sus palabras, sus elecciones, finalmente la conocía. No solo como la mujer misteriosa de una noche mágica, sino como una persona de inmenso coraje, amor y sacrificio. Lentamente, Ricardo se puso de pie, sosteniendo el diario contra su pecho, como si fuera la cosa más preciosa del mundo. En muchos sentidos lo era. Era la historia de amor de Isabela para sus hijas, un testimonio de su fuerza y su último regalo a Ricardo, la oportunidad de conocerla de verdad. Al salir del hospital, Ricardo sintió como si emergiera de un sueño. El mundo exterior parecía el mismo. La gente se apresuraba, los coches llenaban las calles, pero todo se sentía alterado. Su perspectiva, su corazón, su futuro. Todo había cambiado irrevocablemente. Dejó la caja con las pertenencias de Isabela en el asiento del copiloto de su coche, colocando con cuidado el diario encima. Mientras arrancaba el motor, le echó un último vistazo. Se sentía simultáneamente destrozado y completo, abrumado por su sacrificio y, sin embargo,
elevado por su inquebrantable amor. Conduciendo a través del tráfico de la madrugada, Ricardo repasó pasajes del diario de Isabela en su mente. Su valentía al llevar el embarazo, su soledad al enfrentarse a una enfermedad terminal, su esperanza de que algún día perdonara su elección. Las lágrimas empañaron su visión, pero una nueva determinación tomó forma en su interior. Al aparcar frente a su mansión, miró la imponente estructura de la que una vez se sintió tan orgulloso. Hoy se sentía fría. Ninguna suma de dinero o símbolo de éxito podría consolarlo. Solo 2 pequeñas almas en el interior podían traerle el solaz que necesitaba. El agotamiento pesaba sobre él mientras cruzaba el umbral, pero bajo la fatiga, un sentido de propósito ardía intensamente. Llevó la caja a su habitación, dejándola suavemente sobre una mesa. Luego se dirigió directamente a la guardería. El sol apenas comenzaba a teñir el cielo de naranja y rosa mientras entraba en los pasillos de la mansión, antes silenciosos. Ahora se sentían más cálidos, de alguna manera transformados por la presencia de los 2 pequeños seres que habían puesto el mundo de Ricardo patas arriba. Carmen lo recibió en la puerta, la preocupación grabada en sus rasgos. «Se despertaron hace unas horas y acaban de volver a dormirse», susurró. «Ricardo, ¿estás bien?» Sin hablar, Ricardo se acercó a las cunas. Sofía y Valeria dormían plácidamente, sus delicados rostros tranquilos, ajenos a la tormenta que se desataba en su corazón. Suavemente tocó la mejilla de Sofía, luego la de Valeria. La ternura de sus pequeños rasgos casi lo deshizo. «Lo siento», susurró, con la voz temblorosa. «Siento no haber estado aquí desde el principio. Siento que vuestra madre pasara por tanto, sola». La culpa lo carcomía. Mientras Isabela se había enfrentado a la angustia y a innumerables citas médicas, él había continuado con su vida, ignorante del sacrificio que ella estaba haciendo. ¿Cómo podría enmendar eso alguna vez? Al salir de la guardería, Ricardo regresó a su despacho, colocando el diario de Isabela sobre su escritorio. El espacio de trabajo, antes impecable, ahora estaba desordenado con artículos de bebé, biberones, mantas, pequeños juguetes. Por primera vez, el desorden no le molestó. Se sentía real, se sentía vivo. Cuando amaneció por completo, Ricardo se sentó en su silla, mirando el diario. La brevedad de la vida, un concepto que rara vez había considerado en su incesante búsqueda del éxito, ahora se cernía sobre él. Isabela se había enfrentado a su mortalidad con una gracia y un amor que apenas podía comprender. ¿Qué significaba ser un padre, serlo de verdad? No solo un proveedor, sino un progenitor genuino. Las respuestas que una vez asumió que eran tan claras, dinero, estabilidad, oportunidades, ahora se sentían inadecuadas. Cuando los primeros rayos de sol se derramaron sobre su escritorio, Ricardo tomó una decisión. Era hora de enfrentarse no solo a su nueva realidad, sino también a su pasado. Unas horas más tarde, se encontró en la sala de estar de la casa de sus padres, con el diario de Isabela descansando en su regazo. Su madre, María, y su padre, José, lo observaban con preocupación. «Ricardo, querido», comenzó María, «nos has asustado, apareciendo sin avisar así». «Tengo algo que contaros», interrumpió Ricardo, con la voz áspera por la emoción. «Sobre mis hijas, sobre su madre». Durante los siguientes minutos, Ricardo desveló la historia de Isabela, el encuentro en Barcelona, el embarazo inesperado, su enfermedad terminal. Leyó extractos del diario, su coraje, su amor, su decisión de protegerlo de su sufrimiento. Cuando terminó, el silencio pesó en la habitación. Los ojos de María rebosaban de lágrimas. El rostro habitualmente estoico de José mostraba un profundo conflicto. «Oh, Ricardo», dijo finalmente su madre, atrayéndolo hacia un abrazo. «¿Qué carga tan terrible has estado llevando tú solo?» Ricardo se dejó abrazar, sintiéndose como un niño de nuevo. «Debería haber estado allí para ella», murmuró. «No debería haberlo enfrentado sola». José, siempre la figura severa, lo sorprendió a ambos cuando habló, su voz embargada por la emoción. «Hijo, no puedes cambiar el pasado.
Pero puedes honrar a esta mujer valiente siendo el mejor padre posible para tus niñas. Las palabras de su padre lo golpearon profundamente. Esa era la verdad. No podía reescribir lo que había sucedido, pero podía asegurarse de que el sacrificio de Isabela no fuera en vano. «Quiero que conozcáis a vuestras nietas», dijo Ricardo en voz baja. «Quiero que crezcan sabiendo sobre su madre y su valentía». María le apretó la mano. «Nos encantaría, querido. Estamos aquí para ti, para lo que necesites». En ese momento, Ricardo sintió un cambio en su interior. La aplastante culpa aún persistía, pero comenzaba a dar paso a una renovada determinación. Honraría la memoria de Isabela no solo con palabras, sino en cada elección que hiciera. En los días que siguieron, Ricardo se embarcó en un viaje de transformación personal. Reevaluó sus prioridades, reconsideró sus relaciones y por primera vez en años se permitió ser verdaderamente vulnerable. Una tarde soleada llevó a Sofía y Valeria a un parque cercano. Sentado en un banco, observando a otras familias jugar, Ricardo tuvo una epifanía. La vida no se trataba de amasar riqueza o poder. Se trataba de conexión, de amor, de dejar un legado positivo. Inspirado por el amor de Isabela por el arte, Ricardo comenzó a ver el mundo con nuevos ojos. Pasaba horas describiendo colores y formas a las gemelas, imaginando cómo lo habría hecho Isabela. Empezó a visitar galerías de arte, esperando entender la pasión que una vez iluminó los ojos de Isabela. De vuelta en el trabajo, Ricardo sorprendió a todos al anunciar un cambio importante. La empresa financiaría un programa sustancial para investigar tratamientos para enfermedades terminales y apoyar a las familias necesitadas. Era su forma de honrar a Isabela, asegurándose de que otros no tuvieran que enfrentarse a sus luchas solos. A altas horas de la noche, después de que las gemelas se durmieran, Ricardo a menudo se encontraba hojeando el diario de Isabela. Cada palabra le recordaba su inquebrantable amor por sus hijas y la feroz determinación con la que luchó para darles la vida. Cada lectura lo acercaba más a ella y fortalecía su determinación. Un mes después de descubrir el diario de Isabela, Ricardo celebró una pequeña ceremonia en su jardín. Amigos cercanos, familiares e incluso algunos de los médicos que habían ayudado a cuidar de Isabela se reunieron allí. Bajo un cielo de verano despejado, Ricardo compartió su historia, celebrando su vida y el legado que dejó atrás. Isabela nos enseñó sobre el amor incondicional y sobre el coraje frente a lo imposible, dijo Ricardo, su voz temblando de emoción. A través de Sofía y Valeria, su espíritu sigue vivo, y a través de nuestras acciones podemos honrar el sacrificio que hizo. Al final de la ceremonia, Ricardo plantó 2 árboles jóvenes en el jardín, uno por Sofía y otro por Valeria. A su lado, una simple placa llevaba las palabras de Isabela. A veces tenemos que perdernos para encontrarnos de verdad. Mientras los invitados comenzaban a irse, Ricardo se quedó, observando el sol hundirse en el horizonte. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Ser un padre soltero, llorar a una mujer que nunca llegó a conocer de verdad, hacer malabares con las responsabilidades empresariales. Todo seguiría desafiándolo. Pero por primera vez en lo que pareció una eternidad, Ricardo se sintió genuinamente vivo. Se había perdido, sí, pero al perderse estaba encontrando algo mucho más significativo. Con Sofía y Valeria a su lado, llevando el espíritu de Isabela, se sentía listo para enfrentar lo que viniera. Con una última mirada a los árboles recién plantados, Ricardo susurró: «Gracias, Isabela, por todo». Luego se dio la vuelta y se dirigió de nuevo a la casa, donde sus hijas lo esperaban, listo para abrazar la nueva realidad y el nuevo hombre en el que se estaba convirtiendo. El sonido de la risa infantil llenaba los antes silenciosos pasillos de la mansión Alarcón, un marcado contraste con el silencio que una vez reinó allí. Ricardo, sentado en el suelo de su antiguo despacho formal, ahora una luminosa sala de juegos, sonrió mientras Sofía y Valeria, de casi 1 año, exploraban su arcoíris de juguetes. «Señor Alarcón», la voz de Carmen interrumpió sus pensamientos. «Su videoconferencia con la junta directiva comienza en 5 minutos.
Ricardo asintió, levantándose con cuidado para no derribar la torre de bloques que él y las niñas habían construido. «Gracias, Carmen. Por favor, pide a María que las vigile». Dirigiéndose a su nuevo despacho, una habitación más pequeña en la planta baja, estratégicamente cerca de la habitación de las gemelas, Ricardo reflexionó sobre los cambios radicales en su vida durante los últimos meses. Industrias Alarcón, antes dedicada sin descanso al beneficio y la expansión, ahora tenía un propósito mayor. Ricardo había conmocionado al mundo empresarial al anunciar la creación de la Fundación Isabella, dedicada a la investigación de vanguardia sobre el linfoma y al apoyo integral a las familias afectadas por enfermedades terminales. «Damas y caballeros», comenzó Ricardo la reunión, su voz tranquila pero resuelta. «Los informes trimestrales muestran que nuestro nuevo enfoque no solo es éticamente correcto, sino financieramente sólido. La Fundación Isabella ha recaudado más fondos de los proyectados y nuestro programa de apoyo a padres solteros está recibiendo elogios internacionales». Las miradas escépticas que solían dominar los rostros de su junta directiva habían sido reemplazadas por un renovado respeto. Ricardo Alarcón, que una vez fue un tiburón despiadado en el mundo de los negocios, se había convertido en un líder visionario, equilibrando el beneficio con el propósito. Después de la reunión, Ricardo se reunió con la doctora Elena Ramírez, una renombrada oncóloga que había contratado para dirigir los esfuerzos de investigación de la Fundación. «Ricardo, los resultados preliminares son prometedores», explicó la doctora Ramírez, con los ojos iluminados por la emoción. «El tratamiento experimental que estamos desarrollando muestra una tasa de respuesta un 30% más alta que los protocolos actuales». Una oleada de emociones recorrió a Ricardo. Demasiado tarde para Isabella, pero potencialmente un cambio de vida para miles de personas. «Sigue con el buen trabajo, Elena», dijo, con la voz ronca por la emoción. «Sin reparar en gastos. Vamos a marcar la diferencia con la que soñó Isabella». Más tarde ese día, Ricardo visitó el recién inaugurado Centro de Apoyo Alarcón, un espacio acogedor que ofrecía ayuda emocional, legal y financiera a padres solteros que luchaban contra enfermedades graves. Caminando por los pasillos, observó grupos de apoyo en sesión, niños jugando en áreas especialmente diseñadas, voluntarios ofreciendo orientación. Este era el legado de Isabella hecho realidad, transformando el dolor en propósito. Una joven madre, con un bebé en brazos y ojeras bajo los ojos, se le acercó tímidamente. «Señor Alarcón, yo solo quería darle las gracias. Este lugar, lo que está haciendo, está salvando vidas». Ricardo ofreció una sonrisa amable, recordando sus propias noches de insomnio y momentos de desesperación. «Estamos todos juntos en esto», respondió, poniendo una mano tranquilizadora en su hombro. «Y le prometo que seguiremos ampliando nuestro apoyo». De vuelta en la mansión, Ricardo encontró a Sofía y Valeria esperando ansiosamente. Era la hora de su rutina nocturna favorita, la hora del cuento antes de dormir. Acomodándose en un sillón entre sus cunas, abrió un libro especial que él mismo había escrito e ilustrado. La artista valiente, una versión infantil de la historia de Isabella. «Érase una vez», comenzó suavemente, «había una artista muy especial llamada Isabella. Veía la belleza en todas partes y pintaba el mundo con colores brillantes». Mientras leía, Ricardo observó cómo el asombro iluminaba los ojos de las gemelas. Eran demasiado jóvenes para entenderlo todo, pero estaba decidido a mantener vivo el recuerdo de su madre, asegurándose de que crecieran conociendo su coraje y su amor. Después de que las niñas se durmieran, Ricardo se retiró a su habitación, agotado pero satisfecho. En su mesita de noche, junto a una foto de Isabella, ahora había una nueva adición, un retrato de las gemelas que había pintado, inspirado por las descripciones del diario de ella sobre cómo veía el arte. Sentado en el borde de la cama, Ricardo reflexionó sobre el viaje de los últimos meses. El dolor de perder a Isabella todavía estaba allí, un compañero constante, pero también lo estaba el sentido de propósito que había encontrado al honrar su sacrificio a través de un cambio tangible y significativo. Pensó en cuánto había evolucionado su noción de éxito.
Antes medida únicamente en dólares y acuerdos, ahora se cuantificaba en vidas impactadas, sonrisas restauradas y esperanza reavivada. Cogiendo su tableta, Ricardo revisó los planes para la próxima iniciativa de la Fundación Isabella. Un programa de becas para jóvenes artistas prometedores de comunidades desfavorecidas. Era su forma de celebrar la pasión de Isabella por el arte y asegurarse de que otros pudieran expresar su creatividad. Mientras afinaba los detalles del programa, se sorprendió sonriendo. Casi podía sentir la presencia de Isabella, su entusiasmo ante este proyecto que mezclaba arte e impacto social. En las primeras horas de la mañana ya no estaba trabajando. En su lugar, estaba en un pequeño estudio de arte que había montado, pincel en mano, creando una nueva pintura. Aún sin terminar, representaba a dos niñas caminando de la mano hacia un horizonte radiante. Detrás de ellas, como una guardiana, se alzaba la tenue y amorosa silueta de una mujer. Cuando la primera luz del alba se filtró por la ventana, Ricardo dejó el pincel a un lado. En unas pocas horas, Sofía y Valeria estarían despiertas, listas para otro día de descubrimiento y amor. Él estaría allí, presente en cada momento, impulsado por el amor que Isabella había dejado atrás. Contemplando la pintura incompleta, Ricardo sintió una sensación de paz que no había experimentado en años. Su vida había sido reconstruida, se le había dado un nuevo significado, y aunque los desafíos permanecían, estaba seguro de que estaba en el camino correcto. Mirando el retrato de Isabella, susurró: «Espero que estés orgullosa. Llevaremos adelante tu legado, un día a la vez». Con eso, se preparó para otro día, no solo como CEO o filántropo, sino principalmente como padre, comprometido a crear un mundo mejor para sus hijas y para todos aquellos a quienes Isabella habría querido ayudar. El jardín de la mansión Alarcón estaba vivo con la celebración. Globos de colores flotaban en la suave brisa de verano y el aire estaba lleno del alegre parloteo de niños y adultos por igual. En el centro había un gran pastel adornado con 6 velas, esperando el gran momento. Ricardo Alarcón, ahora luciendo algunas hebras plateadas en las sienes, contemplaba la escena con una sonrisa serena. Habían pasado 5 años desde la noche que lo cambió todo. «Papá, papá». Sofía y Valeria corrieron hacia él, sus vestidos de fiesta revoloteando detrás de ellas. «¿Podemos abrir los regalos ya?» Ricardo se agachó, reuniéndolas en un abrazo. «Todavía no, mis princesas. Primero tenemos una tradición especial. ¿Recordáis?» Las gemelas asintieron, con los ojos brillantes de anticipación. Ricardo las guió a un rincón tranquilo del jardín, donde 3 sillas se encontraban bajo la sombra de un robusto árbol, los mismos árboles que había plantado en memoria de Isabella años atrás. «Hoy», comenzó Ricardo, su voz suave pero firme, «quiero contaros más cosas sobre vuestra madre, Isabella». Las niñas se acomodaron, una a cada lado de él. Ricardo abrió un álbum de fotos que había compilado cuidadosamente a lo largo de los años, instantáneas de Isabella que había logrado recopilar, además de pinturas y bocetos inspirados en las historias que había descubierto. «Vuestra mamá fue la persona más valiente que he conocido», continuó Ricardo, pasando las páginas lentamente. Amaba el arte y veía la belleza en todas partes, como en los cuadros de Sorolla. «Como nosotras», exclamó Valeria con orgullo, mostrando ya una temprana pasión por la pintura. Ricardo sonrió, acariciando su cabello. «Exactamente como vosotras, y os quería más que a nada en el mundo. Tanto que...» Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. ¿Cómo explicar el sacrificio de Isabella a unas niñas de 6 años? Estaba muy enferma, continuó con suavidad, pero decidió traeros al mundo de todos modos, aunque eso significara que no podía quedarse aquí con nosotros. Sofía, siempre la más sensible de las dos, frunció el ceño. ¿No quería quedarse con nosotras? «Oh, cariño», dijo Ricardo, abrazándola con fuerza. «Quería eso más que nada. Pero a veces el amor significa tomar decisiones muy difíciles. Vuestra madre eligió daros a ambas la oportunidad de vivir y crecer, de ser las niñas maravillosas que sois hoy».
Las gemelas guardaron silencio por un momento, absorbiendo sus palabras. Luego, Valeria habló, su pequeña voz decidida. «Entonces tenemos que vivir muy bien, ¿verdad, papá? Para que mamá esté orgullosa». Las lágrimas picaron en los ojos de Ricardo. «Sí, mi amor, exactamente eso». Pasaron unos minutos más revisando el álbum, Ricardo compartiendo historias y recuerdos. Cuando terminaron, las niñas lo abrazaron con fuerza antes de volver corriendo a la fiesta, sus jóvenes mentes ya reenfocadas en la diversión. Ricardo las vio irse, su corazón rebosante de amor y gratitud. El dolor de perder a Isabela nunca se desvanecería por completo, pero había evolucionado hacia algo significativo, algo que le daba un propósito. Al regresar a la fiesta, Ricardo fue recibido por la doctora Elena Ramírez, ahora directora de la Fundación Isabela. «Ricardo», dijo con una sonrisa emocionada, «acabo de recibir la noticia. Nuestro nuevo tratamiento ha sido aprobado. Estamos listos para comenzar los ensayos clínicos a gran escala». El anuncio golpeó a Ricardo como una ola de alegría. Después de años de investigación incansable e inversión, se encontraban en el umbral de un avance que podría salvar innumerables vidas. «Eso es increíble, Elena», respondió con la voz embargada por la emoción. «Isabela estaría tan orgullosa». Mientras la fiesta continuaba a su alrededor, Ricardo se encontró reflexionando sobre los últimos 5 años. La Fundación Isabela se había convertido en una fuerza formidable en la investigación médica y el apoyo humanitario. Su programa para padres que enfrentan enfermedades terminales ahora ayudaba a familias de todo el país. Industrias Alarcón, bajo su nuevo liderazgo centrado en la responsabilidad social, era más fuerte que nunca. Ricardo había demostrado que el éxito en los negocios podía equilibrarse con un propósito superior. Pero su mayor triunfo estaba justo frente a él, en la forma de Sofía y Valeria. Eran el centro de su universo, su razón para luchar por más compasión y comprensión. Cada día con ellas era una nueva aventura, un recordatorio constante del amor y el sacrificio de Isabela. Equilibrarlo todo no siempre fue fácil. Hubo noches en las que Ricardo se sintió abrumado, dividido entre las demandas de su carrera, la filantropía y la paternidad. Pero en esos momentos recordaba las palabras de Isabela. El amor es la fuerza más poderosa que existe. Nos guía, nos sostiene y nos da el coraje para enfrentar lo imposible. Cuando el sol comenzó a ponerse, bañando el jardín en un resplandor dorado, llegó el momento de encender las velas. Ricardo las encendió, sonriendo ante los rostros emocionados de Sofía y Valeria. «Pedid un deseo, mis amores», susurró mientras todos cantaban el cumpleaños feliz. Las niñas cerraron los ojos con fuerza en concentración antes de soplar las velas juntas. Estallaron los aplausos, pero Ricardo apenas los oyó por encima de la oleada de amor en su corazón. Más tarde, después de que terminó la fiesta y las niñas estaban acostadas en la cama, agotadas pero felices, Ricardo volvió a salir. Se acercó a los árboles que había plantado años atrás, ahora altos y fuertes. «Hola, Isabela», dijo en voz baja, mirando hacia las hojas susurrantes. «Nuestras niñas están creciendo tan rápido, ¿estarías tan orgullosa de ellas? Tienen tu espíritu, tu bondad, tu creatividad». Respiró hondo, el suave aire nocturno llenando sus pulmones. «A veces todavía duele no tenerte aquí, pero luego veo todo lo que tu amor ha hecho posible. Nuestras hijas, la fundación, las vidas que estamos tocando. Y sé que estás con nosotros de alguna manera». Una suave brisa agitó las hojas, susurrando en respuesta. Ricardo sonrió, una profunda paz asentándose sobre él. «Gracias», murmuró. «¿Por todo?» Volviendo adentro, Ricardo se detuvo en la puerta de la habitación de las niñas. Sofía y Valeria dormían profundamente, sus rostros pacíficos iluminados por el suave resplandor de una luz nocturna. En ese momento, observando a sus hijas, Ricardo sintió una certeza absoluta. La tragedia que le había sobrevenido 5 años antes se había transformado en algo hermoso y profundo. El amor de Isabela, su sacrificio, había allanado el camino para una vida llena de propósito y alegría.
Con el corazón lleno de gratitud y esperanza, Ricardo cerró suavemente la puerta. El futuro se veía brillante, rebosante de posibilidades, y estaba listo para enfrentarlo, junto con Sofía y Valeria, llevando adelante el legado de amor y coraje de Isabela en cada paso del camino.